Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que rebosantes de energía y emoción, porque hoy tenemos un tema que, créanme, los va a transportar a un universo de romance, drama y, por supuesto, mucho glamour. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, ese semillero de talento y belleza que nos ha regalado tantas historias inolvidables. Y como no podía ser de otra manera, vamos a centrarnos en una de las parejas más icónicas, recordadas y amadas por todos, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, amigos, la dupla que nos hizo vibrar, suspirar y soñar con su increíble química en la exitosísima serie Medcezir. Aquellos que nos cautivaron con sus miradas, sus diálogos y sobre todo, con esa conexión innegable que traspasaba la pantalla. Hoy vamos a desentrañar el secreto mejor guardado, la decisión que los unió, el momento clave que marcó un antes y un después en sus vidas y en la historia de la televisión turca. ¿De qué estamos hablando? Pues de esa chispa que los flechó en el set, de los rumores que inundaron las revistas y las redes sociales, de las fotos que confirmaron lo inevitable y, finalmente, de esa decisión que con valentía y madurez selló su historia de amor. Una decisión que en su momento fue impactante y que a día de hoy sigue generando debate, nostalgia y un sinfín de comentarios entre los fanáticos. Así que prepárense. Porque este vídeo será un viaje lleno de secretos revelados, chismes jugosos, momentos inolvidables, análisis profundos y, por supuesto, mucha información exclusiva. Y no olviden. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y, por supuesto, denle a me gusta si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar el misterio que rodea a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. La historia de amor, o mejor dicho, el flechazo que cautivó a Turquía y al mundo, entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, comenzó como suele ocurrir en el mágico mundo del espectáculo, en el set de grabación. Medcezir, la adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de OC, fue el escenario perfecto donde el destino, el amor y la magia del cine conspiraron para unir a estos dos talentos excepcionales. En Medcezir, Atay Ulusoy interpretaba a Yaman Koper, un joven de origen humilde que tras un incidente, se ve involucrado en un mundo de riqueza y sofisticación. Serine Sarıkaya, por su parte, daba vida a Mira Beylice, una joven de clase alta que se enamora perdidamente de Yaman. La serie, con su trama llena de drama, romance, secretos y ambiciones, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, conquistando a la audiencia turca y traspasando fronteras. Desde el primer momento, la conexión entre Atay y Serine era innegable. La química entre ellos era palpable, una fuerza invisible que emanaba de cada escena, de cada mirada, de cada diálogo. La forma en que se miraban a los ojos, la complicidad que se notaba en cada gesto, la forma en que interactuaban fuera del set. Todo apuntaba a que algo más profundo y especial estaba sucediendo entre estos dos jóvenes actores. La chispa, el fuego, el flechazo, como quieran llamarlo, era evidente para todos los que los veían juntos. A Atay Ulusoy, con su mirada intensa, su sonrisa cautivadora y su carisma arrollador, ya era una estrella en ascenso. Su talento, su dedicación y su atractivo físico lo habían convertido en uno de los actores más prometedores de Turquía. Su presencia en pantalla era magnética, y su interpretación de Yaman Koper lo catapultó a la fama internacional. Y Serine Sarıkaya, con su belleza deslumbrante, su elegancia innata y su talento actoral innato, era la chica que se robaba el corazón de todos. Su interpretación de Mira Beylice fue magistral, mostrando la fragilidad y la fortaleza de una joven enamorada. Su carisma, su profesionalismo y su encanto la convirtieron en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Juntos, Atay y Serine formaban una dupla explosiva, una combinación perfecta de talento y belleza que conquistó a la audiencia turca y a millones de espectadores en todo el mundo. Su interpretación de Yaman y Mira fue tan convincente y apasionada que muchos comenzaron a confundir la ficción con la realidad, soñando con que su amor trascendiera la pantalla. Pero ¿cuál fue ese secreto revelado que mencionamos al principio? ¿Cuál fue la decisión que unió a Atay y Serine, marcando un antes y un después en sus vidas? Para entenderlo a la perfección, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en el torbellino de rumores y especulaciones que se desató durante el rodaje de Medcezir. Durante la filmación de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya no tardaron en surgir.
Las revistas del corazón, los sitios de noticias de farándula, los blogs de entretenimiento y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, comenzaron a seguir de cerca cada paso de los actores, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Las revistas del corazón publicaban fotos de ellos juntos, capturadas por los paparazzi en momentos de ocio. Fotos de Atay y Serena compartiendo almuerzos fuera del set, saliendo a tomar un café, paseando por la ciudad, o incluso besándose de manera muy discreta, pero inconfundible. Cada imagen era analizada al detalle, cada gesto era interpretado como una señal de que algo más allá de la amistad estaba sucediendo entre ellos. Los sitios de noticias de farándula, por su parte, se hacían eco de estos rumores, publicando artículos y vídeos con titulares llamativos y especulativos. A Atay y Serena, más que amigos, el romance secreto de Medcezir, las pruebas que confirman la relación, eran algunos de los títulos que inundaban la web. Los fans, ansiosos por saber la verdad, comentaban, compartían y debatían sobre la posible relación entre sus ídolos, alimentando aún más la especulación. Inicialmente tanto Atay como Serena se mantuvieron cautos. Eran jóvenes, estaban en pleno ascenso de sus carreras y sabían que el ojo público podía ser implacable. Evitaban confirmar o negar los rumores, dejando que la especulación corriera suelta. Con diplomacia y astucia, respondían con evasivas a las preguntas de los periodistas, dejando entrever que entre ellos había una gran amistad y compañerismo, pero sin dar mayores detalles. Sin embargo, con el tiempo y ante la insistencia de los medios y la creciente curiosidad de los fans, la situación se volvió insostenible. La presión mediática era cada vez mayor. Los paparazzi los perseguían día y noche, los comentarios en las redes sociales eran constantes, y la necesidad de aclarar qué estaba pasando entre ellos se hacía más evidente. La incertidumbre, la especulación y la presión del entorno se habían vuelto agobiantes. Y aquí es donde entra la decisión que lo cambió todo. La decisión que finalmente revelaría el secreto y que, de alguna manera, unió a Atay y Serena de una manera más oficial y pública. La decisión que les permitió vivir su amor con mayor libertad y autenticidad, aunque a costa de la exposición mediática y la opinión pública. ¿De qué se trató esta trascendental decisión? De dar el siguiente paso. De no esconderse más. De dejar que el mundo viera lo que estaba sucediendo entre ellos. De oficializar su relación y vivir su amor sin tapujos ni secretos. Esta decisión, que marcó un antes y un después en sus vidas, se materializó en fotos. Fotos que los mostraban juntos, tomados de la mano, caminando por la calle, besándose apasionadamente, disfrutando de su compañía. Fotos que no dejaban lugar a dudas, que confirmaban lo que muchos sospechaban y que, por fin, ponían fin a la incertidumbre y las especulaciones. Fue como una explosión. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo, felicitaciones y, por supuesto, de mucha emoción. Los fans, emocionados por ver a sus ídolos juntos, celebraron la noticia y expresaron su alegría. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando artículos, vídeos y entrevistas con los protagonistas. La decisión de hacer pública su relación fue un acto de valentía y madurez por parte de Atay y Serena. En el mundo de las celebridades, especialmente en un país como Turquía, donde la privacidad es un bien escaso, hacer pública una relación sentimental implica muchas cosas. Implica exposición mediática, implica lidiar con la opinión pública, implica enfrentar rumores y chismes constantes, y sobre todo, implica la presión de mantener la imagen de la pareja perfecta ante los ojos del mundo. En el caso de Atay y Serena, la decisión era aún más significativa porque ambos eran muy jóvenes y estaban en pleno ascenso de sus carreras. Asumir una relación pública significaba arriesgarse a que su vida personal se entrelazara con su trabajo, y a que cualquier paso en falso fuera juzgado y criticado por la opinión pública. Sin embargo, a pesar de todos los riesgos y las posibles consecuencias, la decisión de hacer pública su relación fue unánime. Ambos actores decidieron vivir su amor sin esconderse, sin importar las consecuencias. En ese momento lo que los unió fue la confianza, la complicidad, la certeza de que estaban viviendo algo especial, y la valentía de enfrentar juntos los desafíos que se presentaran. ¿Cómo continuó la historia de amor entre Atay y Serena después de hacer pública su relación? Bueno, la relación de Atay y Serena continuó durante un tiempo. Tuvieron momentos hermosos, viajes, eventos públicos, y demostraron al mundo que su amor era real.
Se les veía juntos en alfombras rojas, en eventos de moda, en fiestas, y en momentos cotidianos, como paseando por la calle o yendo a tomar un café. Cada aparición pública era recibida con entusiasmo por los fans, que seguían de cerca cada paso de la pareja. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, y quizás por la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de sus respectivas carreras, la relación finalmente llegó a su fin. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, fueron diversos y complejos, y nunca fueron revelados en su totalidad. Los medios de comunicación y los fans especularon sobre las razones de la separación, pero lo cierto es que ni Atai ni Serrini ofrecieron detalles sobre los motivos de su ruptura. Lo importante, más allá de los rumores y las especulaciones, es que ambos dejaron una huella imborrable en la memoria de sus fans, y que su amor, aunque efímero, fue real y significativo. Y aquí es donde podemos hablar del impacto que tuvo esta relación en sus carreras y en la forma en que los percibimos como artistas. La popularidad de Medcezir se disparó gracias a la química innegable entre Atai y Serrini, y ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, en referentes de estilo y en figuras admiradas por millones de personas. La relación, en sí misma, solo sirvió para aumentar el interés del público y para consolidar sus carreras. Su romance traspasó la pantalla y convirtió a la pareja en un fenómeno social. Después de su ruptura, ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras individuales. Atai protagonizó películas y series de televisión que lo consolidaron como uno de los actores más importantes de Turquía. Su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma lo convirtieron en un actor de renombre internacional. Serrini, por su parte, siguió demostrando su talento en diferentes proyectos, ganando premios y reconocimiento internacional. Su elegancia, su belleza y su profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más talentosas y solicitadas de Turquía. Sus interpretaciones, siempre impecables, le valieron el aplauso de la crítica y el cariño del público. Hoy en día, aunque han seguido caminos separados, ambos mantienen una relación cordial y respetuosa. Demuestran madurez y profesionalismo al coincidir en eventos públicos o en proyectos laborales, y siempre han evitado declaraciones polémicas o críticas hacia el otro. Aunque su amor haya llegado a su fin, su paso por Medcezir y su relación sentimental dejaron una marca imborrable en la historia del entretenimiento turco. Así que, ¿qué podemos concluir de esta apasionante historia? Que la decisión que unió a Atay Ulusoy y Serrini Sarıkaya fue, sin duda, la de vivir su amor a la vista de todos. Una decisión valiente y arriesgada que, aunque tuvo un final agridulce, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la memoria colectiva de la televisión turca. Fue una historia de amor con todas las letras, un romance que trascendió la ficción y que nos enseñó que a veces el amor puede ser un torbellino de emociones, un juego de riesgos y recompensas, y una experiencia que, aunque breve, puede marcar nuestras vidas para siempre. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al recordar esta historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Atay y Serrini. ¿Creen que fue un amor verdadero? ¿Qué recuerdan ustedes de Medcezir? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Y qué esperan de sus carreras en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos a las próximas entregas, porque les prometo que seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.